Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. Nuevamente les saludo, su amigo José Alonso. Un placer tenerles acá nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Esta oportunidad quisiéramos hablar sobre la temática, o le hemos titulado Dos naturalezas. ¿El porqué de este título? Porque hay hermanos que han aceptado a Cristo Jesús, o habemos hermanos que nos hemos entregado al Señor Jesús, y todavía tenemos un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana en sí. Hay quienes que piensan que cuando se han entregado al Señor ya no deberían de haber más problemas, que la vida del cristiano es color de rosa, que todo va a ser magnífico. Pero cuando vienen las dificultades, los problemas se encuentran con esos, y lamentablemente muchos deciden alejarse de Dios, se van de la iglesia y a veces le echan la culpa al pastor, a los hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Les invito, como siempre, a orar antes de abrir la palabra del Señor. Señor Jesús, gracias porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella, que tú dirijas este estudio. Permite que las personas que están escuchando o las que van a escuchar sean fortalecidas y entendamos de una vez por todas a través de tu palabra qué realmente tú dices con respecto a la nueva vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero por favor que me acompañen al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 18 al 21. En Romanos 7 encontramos, el capítulo 7 de Romanos es considerado para algunos, o mejor dicho, los pasajes que vamos a leer de Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21, es considerado por los estudiosos muy difíciles en el sentido porque pareciera que el apóstol Pablo está hablando de una lucha, y creen muchos que él se está refiriendo a esa lucha que él describe allí como algo que le sucedió en su vida antigua o en su vida pasada antes de encontrarse con Cristo Jesús. Leamos por favor Romanos capítulo 7 versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cómo es eso? Que él quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? Y pareciera que Pablo está hablando de una lucha interna que está pasando. Algunos argumentan que él está hablando en otro tiempo, antes de conocerse a Jesús, antes de encontrarse con Jesús, mejor dicho. Pero antes de analizar el capítulo 7 y estos versículos que vamos a leer, debemos de considerar dos cosas, mis queridos amigos. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, si notamos los pronombres yo, mi, mis, si usted nota, se usan más de 40 veces en el capítulo 7 de Romanos. Y por lo que se hace difícil pensar que el apóstol está hablando de otra persona. Queda claro que él está hablando de un conflicto personal, de algo que le está sucediendo en el momento que él está escribiendo. Y en segundo lugar, debemos también de considerar que todos los verbos están en tiempo presente. Si usted nota, dice hago, entiendo, quiero, me deleito. Y eso nos revela que Pablo no está hablando de una experiencia pasada, sino de una experiencia presente, de algo que le está sucediendo. Y mis queridos, el pasaje es difícil, y la mayor dificultad radica en el hecho de que con frecuencia tenemos un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. Hay quienes que piensan que cuando el cristiano se ha entregado a Cristo Jesús no debería haber más lucha, porque según Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero mis queridos amigos y hermanos, es un hecho, y que lo atestigua la palabra de Dios, que hay una lucha interna en la vida del cristiano, en la vida del que se ha entregado a Cristo Jesús.
Y mi querido, que realmente el nuevo nacimiento no erradica lo carnal del corazón humano. De hecho, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y sigue habiendo una lucha interna entre el ser humano, entre la persona que ha aceptado a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo habla de esto en una realidad absoluta, con más categorías. Si por favor me acompañan en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 16 y 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiéndolo a los hermanos de Galacia. Dice allí: digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. Oiga la invitación, debemos de andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Pablo dice, mire, por favor hermanos, no satisfagan los deseos de la carne. Y entonces él clarifica por qué razón, da la razón por qué. Porque él dice, porque la carne es contra el Espíritu y estas dos cosas se oponen entre ustedes para que no hagan lo que tienen que hacer, lo correcto delante de Dios. Hay una lucha interna. Y mis queridos, sí, hay muchos que tienden a desanimarse, hay muchos cristianos que se desaniman, que cuando vienen los problemas, las dificultades, entonces se alejan de Dios, abandonan el barco. Como decimos, se tiran al agua, se alejan y no se dan cuenta que Jesús está allí a su lado. Cuando viene la dificultad, los problemas, cuando viene la tentación, cuando vienen los deseos pecaminosos, entonces, en vez de buscar de Dios, se alejan de Dios. Debemos de entender algo, mi querido hermano. El nuevo nacimiento sí cambia la orientación de la vida. La persona que ahora se ha entregado al Señor Jesús, o mejor dicho, la persona convertida, ama lo que antes aborrecía. Y ahora aborrece lo que antes amaba. Esta persona que se ha encontrado con Jesús, ahora le gusta ir a la iglesia, le gusta estudiar la Biblia, le gusta participar, le gusta compartir con otros la palabra de Dios. Ama esas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que aborrece ahora? Ahora aborrece, quizás le gustaba beber licor, le gustaba hacer drogas o ya no las hace. Aborrece esas cosas. ¿Me entiende? Lo que ocurre, mi querido, no es un trasplante de corazón donde se elimina totalmente lo antiguo. No. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, no está diciendo, escuche bien lo que vamos a decir, Pablo no está diciendo que lo que fue crucificado Pablo no está diciendo, repito eso, Pablo no está diciendo que lo que fue crucificado es nuestra naturaleza carnal en un sentido absoluto y total. Pablo no está diciendo eso. ¿Qué es lo que entonces, qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice nuestro viejo hombre fue crucificado? ¿Qué es lo que muere, mi querido hermano, cuando el alma se entrega al Señor Jesús? La Biblia tiene respuesta para eso. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, 22. Oiga bien lo que dice. ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando nuestro viejo hombre fue crucificado? Efesios 4, 22 dice, a que dejéis, ponga mucha atención, a que dejéis la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. El viejo hombre, mi querido amigo y hermano, no es en realidad la naturaleza carnal. No. Entonces, ¿qué es el viejo hombre? Lo acabamos de ver. Es la pasada manera de vivir. La antigua vida de pecado, esa sí se debe de dejar. Esa debe morir. No debe reinar, porque un cristiano que se ha entregado al Señor Jesús, ha sido bautizado, no puede seguir pecando habitualmente. Eso tiene que morir. El pecado tiene que morir. Ahora, cuando Pablo dice en Romanos capítulo 6 que nuestro hombre fue crucificado, está diciendo que es la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Bueno, antes la persona de entregarse al Señor Jesús le gustaba ir a las fiestas, le gustaba embriagarse, le gustaba quizás ver cosas que no tiene que ver, se emborrachaba,
andaba haciendo cosas ilícitas. Esa es la pasada manera de vivir. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora, la naturaleza carnal es posible que reine, mi querido, si se le permite, porque va a estar siempre ahí, al acecho. El cristiano, mi querido, que ha muerto al pecado, no vive una vida de pecado habitual, sino una vida de obediencia, una vida de santidad y una vida de servicio al Señor. Mis queridos, el cristiano busca las cosas de arriba, no las de abajo, no las de la tierra. El cristiano se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Por supuesto, porque estamos en un mundo de pecado. Pero no se goza de ello. Mi querido, queda claro que el hombre al nacer tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza baja, que la heredamos como consecuencia del pecado de Adán. Algunos creen, mis queridos, que el hombre es por naturaleza bueno y que es el ambiente que lo rodea el que lo corrompe. La Biblia dice que la mente carnal está enemistada con Dios. La mente carnal no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Quiere las cosas de este mundo, las cosas que le agradan, que satisfacen los deseos pecaminosos, los deseos de la carne. El hombre carnal está enemistado con Dios, mi querido, y la orientación de la vida del hombre con una mental pecaminosa, con una mente carnal, no está hacia arriba, no, que está aquí, hacia abajo. No está conectada a las cosas de Dios, sino a las cosas del mundo. Pero cuando el hombre acepta a Cristo Jesús, algo sobrenatural ocurre en su vida. Es regenerado. Nace de nuevo, es decir, recibe una nueva naturaleza. Oiga bien, la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos, y cuando nos entregamos al Señor, somos bautizados, recibimos una nueva naturaleza. Hay un nuevo principio que penetra en su corazón. Mis queridos, esta operación que hace el Señor Jesús no es un trasplante de corazón. No, el Señor no erradica la naturaleza antigua. En otras palabras, el cristiano ahora tiene ¿qué cosa? Dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y la naturaleza espiritual en el momento de que nos entregamos al Señor Jesús. Es por eso, mi querido, que hay una lucha, una tensión entre estas dos fuerzas. Y lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, 17. Dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quieres. Hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Esas dos naturalezas, hay una contienda y una lucha a muerte, mis queridos. Ahora, rapidito quiero ilustrarle esto lo que estamos diciendo. El árbol de limón, por ejemplo, da limones que son ácidos, amargos. Pero si usted viene frente a las ramitas, hace un corte e injerta un brote de naranja, eventualmente cuando ese brote florezca, ¿qué va a dar? No va a dar limones, ¿qué va a dar? Va a dar naranjas. El árbol sigue siendo el mismo, pero ese brote, ¿qué va a dar? Va a dar naranjas. ¿Por qué? Porque fue hecho un injerto. Fue hecho un injerto. Algo similar ocurre en la vida del cristiano, mi querido amigo y hermano. Las raíces del árbol de limón no son quitadas. Es el mismo árbol de limones, pero ahora con un nuevo principio. Dios toma a la persona como es. No le da un nuevo cerebro, no le da un nuevo cuerpo, no le da un nuevo pasado, no. El Señor te agarra como tú estás. ¿Me entiendes? Te agarra así. Sino que lo que ahora el Señor viene, hace, implanta en ese ser un nuevo principio, una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo. ¿Se da usted de cuenta? El árbol de limón sigue siendo limón, pero posee algo nuevo, algo diferente a su naturaleza, por lo cual puede llevar fruto contrario a lo que es. ¿Se da cuenta? El cristiano sigue con la tendencia al pecado. Vamos a tener la tendencia a los actos pecaminosos en sí mismo. Sin embargo, puede llevarle los frutos del Espíritu. Y usted dirá, ¿cómo sucede eso? Sí, hermano. El cristiano va a seguir con la tendencia al pecado. O no me diga usted que no le vienen a momentos a veces que
la tendencia al pecado. Claro que sí. Es una lucha que estamos. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener eso, hermano. Y usted no me puede decir lo contrario. Sin embargo, podemos llevar frutos del Espíritu. Ahora, mire lo que sucede. Si ese árbol de limón con el injerto es descuidado, pronto aparecerán los viejos brotes. Y dejados en libertad, van a crecer y van a ahogar al injerto de naranja que se hizo. Esos brotes deben de ser cortados lo antes posible. Mi querido, dos naturalezas serán parte en la vida del cristiano hasta que el Señor en su segunda venida corte eso. Eso dice Filipenses 3:20. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero cuando en su gloria, dice Filipenses, venga, el Señor transformará este cuerpo mortal e inmortal. Vamos a ser transformados. Pero mientras el Señor no aparezca, y por supuesto el Señor va a venir, mientras el Señor viene, mientras estemos en este mundo, vamos a tener esa naturaleza pecaminosa. Y vamos a tener también la naturaleza con la cual el Señor nos la ha puesto en nosotros. Lo crucial aquí, mi querido amigo y hermano, no es que el cristiano tenga dos naturalezas. Eso no es lo crucial. Eso es una realidad. Y esas dos naturalezas se ponen una con la otra, como lo estamos viendo en el libro de Romanos. Ahora, aquí lo crucial es cuál de las dos va a ejercer el control, cuál va a tomar el mando, cuál va a subyugar a la otra. Por supuesto, la que esté mejor alimentada. Y en eso usted y yo tenemos que ver cuál de las dos naturalezas vamos a alimentar. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se alimenta la naturaleza carnal? Bueno, la naturaleza carnal se alimenta viendo cosas que usted no tiene que ver. Viendo pornografía, escuchando música que no debe escuchar. ¿Me entiende? Y yendo a lugares que no tiene que ir. ¿Y cómo se alimenta la naturaleza espiritual? La naturaleza espiritual se alimenta estudiando la palabra de Dios, orando, compartiendo con los amigos el mensaje de salvación de Cristo Jesús, cantando himnos de alabanza, gloria, que eleven y glorifiquen en su nombre. Esa es la manera como se alimenta la naturaleza espiritual. El cristiano, mi querido, tiene algo que ver con ellas. Y es posible que la naturaleza carnal se mantenga, sobresalga. Por eso la orden del Señor, de Dios en su palabra es en Romanos 6:12. Miren lo que dice Romanos 6:12, rapidito. Romanos 6:12, rapidito, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice acá, Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis en sus concupiscencias. Eso no debe reinar, mi querido. No puede reinar el pecado para obedecer. Debe ser desechado. Y la única manera de desecharlo es que una dependencia de Cristo Jesús y que alimentándonos con las cosas espirituales. Ahora, la naturaleza espiritual, mi querido hermano y amigo, no le es impuesto al hombre, al menos que él acepta. No viene como una imposición del cielo. Nosotros tenemos que ceder, permitir que Dios ponga esa naturaleza en nosotros. El hombre tiene que ver en eso. Ahora, aquí la pregunta, ¿cuál de la naturaleza va a reinar? Bueno, sencillamente la que esté más fuerte, la que debe someterse. Y ya dijimos que esas dos naturalezas se alimentan de las cosas que estemos viendo, de las cosas que estemos escuchando, de los lugares donde estemos asistiendo. Esas son las maneras como se alimentan. Y depende de nosotros cuál de las dos va a sobreponerse. El cristiano, mi querido, usted y yo somos responsables en gran parte en cuál de las dos va a estar más fuerte. Y muchas veces cuando algunos de los cristianos deciden alejarse de Dios, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a los miembros de la iglesia. Que el hermano ya no me habla, no me dirige la palabra. No le echa la culpa al pastor, no le echa la culpa a los hermanos, mi querido amigo y hermano. Recuerde que usted es responsable de cuál de las dos naturalezas va a alimentar mejor. O quizás estás alimentando la naturaleza pecaminosa. Ya dijimos cómo se alimenta viendo cosas que no tienes que ver, escuchando música que no tienes que escuchar, o quizás estés alimentando la naturaleza espiritual, estudiando la palabra de Dios, orando, escuchando programas que eleven tu espíritu al trono de la gracia. ¿Te das cuenta? Tienes que pensar en eso. Mis queridos, si se le descuida el injerto, si descuidamos eso,
Eso que Dios ha puesto en nosotros, vamos a estar en serios problemas. Pronto van a aparecer los frutos de la carne, pero si celosamente vigilamos, y se eliminan esos brotes indeseables y alimentamos el nuevo injerto, se manifestarán pronto los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, tolerancia, lo que menciona Gálatas, capítulo 5. ¿Me entiende? La lucha entre esas dos naturalezas, mi querido amigo y hermano, es una lucha constante y ardua. Por eso es importante, mi querido, que nos mantengamos firmes de parte de la verdad. Depende de ti, mi querido amigo y hermano. ¿Cuál de las dos naturalezas vas a alimentar? Y yo quiero concluir en esta oportunidad con un pensamiento rapidito, hermanos. San Juan capítulo 15 y versículo 5. ¿Qué dice San Juan capítulo 15, versículo 5? Yo soy la vid verdadera. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 5. Rapidito, hermano, por San Juan capítulo 15. Yo creo que hemos leído este versículo, hemos leído este capítulo, pero quizá lo hemos pasado para alto. Oiga lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, escucha bien esa palabra, el que está en mí. No todos están en Cristo Jesús, solamente el que está. Escuche bien, ve esa parte, el que está. Quizás algunos quieren estar, pero no todos están. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El secreto de la vida victoriosa está estar conectados a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Si tú, mi amigo y hermano, estás conectado a la vid verdadera que es Cristo Jesús, la victoria está asegurada. Recuerda, hay una lucha en esas dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y la naturaleza espiritual que Dios ha puesto dentro de ti en el momento que te entregaste al Señor Jesús y fuiste bautizado. La Biblia dice en en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que yo te quiero invitar en el nombre de Cristo Jesús en esta oportunidad, que no te desanimes. Van a venir las tentaciones, por supuesto que van a estar allí, pero no las busques. Muchos cristianos van en busca de la tentación. No busques la tentación, porque es muy posible que caigas. Pero si buscamos las cosas de arriba, ¿cuáles son las cosas de arriba? La palabra del Señor, el estudio con oración y meditación y compartiendo el mensaje de salvación, entonces estaremos alimentando la naturaleza espiritual. Recuerda, hay una lucha. El viejo hombre no es que, te vuelvo y te repito, no es que Dios erradique lo carnal. No, es la pasada manera de vivir. Esa tiene que quedarse atrás. Te invito a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Tú nos has dejado claro que hay dos naturalezas que batallan dentro de nosotros. Por favor, te queremos pedir que nos des la fuerza, la energía y el poder de tu Santo Espíritu para salir victoriosos y alimentar la naturaleza espiritual con la cual podemos ser más que vencedores por medio de ti. Señor, queremos permanecer conectados a ti. Tú dices en tu palabra, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Nosotros somos esos brotes, Señor, y queremos permanecer conectados a ti. Nosotros queremos, Señor, hacer tu voluntad, pero por favor, no nos desampares, porque sin ti, dice tu palabra, separados de ti, no podemos hacer nada. Gracias por escucharnos. Bendice a estas personas que están escuchando esta palabra y las que la van a escuchar. Y por favor, Señor, prepáranos para encontrarnos contigo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, por favor, suscríbete al canal. Comparte este mensaje. A la parte de abajo puedes dejar tu comentario, que son muy bienvenidos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia y te dé paz. Bendiciones para cada uno de ustedes. Los apreciamos en Cristo Jesús.